Y me da muchísimo gusto estar saludando en estos momentos a Gabriel Lozano, economista en jefe para México de JP Morgan. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Muy bien, me da muchísimo gusto saludarte, de verdad. Qué bueno que te despiertas temprano con nosotros. Con gusto. Teníamos un par de días queriendo platicar con ustedes porque publicaron un análisis o una proyecciones de medio año para nuestro país, un documento que aquí tengo en mis manos, muy completo y muy interesante, las visiones que tienen ustedes desde JP Morgan para lo que va a ocurrir con la economía mexicana. ¿Y por qué no comenzamos platicando? ¿Cuál es la proyección que ven para el crecimiento del país? El día de ayer salió el IGAE, tuvo Sí, un avance de 0.0% de mayo frente a abril. Sin embargo, cuando se ve a tasa anual, pues es un avance de 0.4%. Entonces, pues si eso se suma con el 1.6% de abril, podríamos estar hablando de que no está tan estancada la economía, pero hacia allá va. así es. Entonces, ¿cuál es el análisis que nos puedes compartir, Gabriel? Claro que sí, gracias por tenernos aquí con ustedes y creo que el punto importante a destacar es que efectivamente estamos creciendo un poquito mejor de lo que se hubiera anticipado al inicio del año, pero al mismo tiempo estamos empezando a movernos a un segundo periodo, una segunda mitad del año en la cual las cosas se empiezan a poner un poquito más complicadas. Esto porque tenemos ya varios indicadores que nos arrojan el empleo contrayéndose. Tenemos indicadores de sentimiento de los negocios y del consumo también en dirección más negativa. Entonces, estamos empezando a ver que se termina esta fase en la cual el sector manufacturero también tuvo un empuje muy fuerte relacionado con el anticipo de compras de empresas estadounidenses que estaban tratando de adelantarse a las tarifas, tratando de comprar un poco menos caro o más barato, y esto les permitía también decir, bueno, pues hay que acumular inventarios a un precio menor de tal manera que esto empujó a las empresas mexicanas a exportar más. Entonces fue muy interesante porque fue un efecto que nosotros vemos como de una vez por todas se extendió un poco más precisamente porque en Estados Unidos vimos estos retrasos en las implementaciones de algunas tarifas, un poco más de ánimo de las empresas a estar todavía comprando más de los mexicanos, de tal manera que vimos ese empuje en la parte manufacturera y el sector industrial todavía razonablemente bien. Entonces, esto también se tradujo en un efecto, digamos, secundario apoyando los servicios que están relacionados con el sector exportador y esto nos dio ese empuje. Ahora, no nada más es la parte de la demanda externa. También tuvimos un consumo y tenemos un consumo que es lo que nosotros hemos destacado, que nos ha sorprendido para bien, que empujado con mayores salarios, con transferencias y subsidios del gobierno federal, han ayudado a que también el consumo doméstico tenga un empuje y nos permita estar revisando el crecimiento para este año, ¿no? En algún momento dado llegamos a tener una contracción esperada para todo el año de -1%. Ahora ya estamos en 0% esperado para todo el año y si las cosas se siguen viendo como hasta el momento, tenemos un poco de margen para pensar que a lo mejor es una ligera expansión en todo el año. Y esta parte creo que es la que tenemos que poner mucha atención. Y también creo que hay que yo creo que en economía y cuando hablas de cualquier cosa con datos, puedes encontrar una cifra que te Sí, apoye a justificar cualquier argumento. así es, Entonces, así es. en este momento creo que todos nos esperábamos que la primera mitad del año iba a ser, entre comillas, caótica. Y no resultó serlo Mm, tanto así. ¿Por qué? Porque pues, hasta cierto punto, pues no quiero sonar condescendiente ni mucho menos, pero de lo que se dijo desde los Estados Unidos, la visión de Donald Trump, pues apenas en este momento tenemos el arancel de 30% y es solamente para el 25% de las exportaciones. mm, Mi manera de verlo, pues eso es una ganancia porque pudo haberse tronado un poco más la relación y pudo haber habido decisiones distintas, ¿no? Y por el otro lado, lo que sí es precisamente con este arancel de 30%, como mencionas, la segunda mitad se puede complicar un poco más. Y por eso esta parte de la sí. demanda externa que bien nos comentabas. Entonces, ¿cómo es que pueden venir los efectos arancelarios y cómo es que se pueden trasladar a toda la economía mexicana? Es un excelente punto porque efectivamente no se está aplicando el impuesto, la tarifa a la totalidad de las exportaciones mexicanas y esto pues, nos da bastante margen de maniobra. Es un porcentaje razonablemente
pequeño y esto, bueno, si lo promediamos para el total de las exportaciones, pues nos da un número por abajo de lo que le da el promedio de otros países en las tarifas que Estados Unidos le puso, por ejemplo, a Vietnam, a otros países asiáticos que son competidores de México. De hecho, por eso es una explicación bastante razonable de por qué el peso mexicano también se ha comportado tan bien, porque lo está anticipando como que, bueno, pues México no está enfrentando un golpe tan importante a las proyecciones del sector exportador y por lo mismo, bueno, podemos estar un poquito menos negativo o más optimista, dependiendo cómo estemos viendo el vaso, medio lleno, medio vacío. Pero en ese sentido, pues lo que estamos anticipando es que efectivamente la tasa a la que se le está cobrando las exportaciones a los países de Norteamérica, pues es menor de lo que están en otros socios comerciales. Ahora, la parte complicada es cómo es posible que si tenemos un acuerdo comercial en la cual pues, realmente se está basando en que no hay tarifas, pues estamos teniendo una tarifa que está posiblemente entre el 7 y el 8%. Entonces, eso es muy negativo para pensar las expectativas de cómo se podría renegociar el acuerdo en los próximos meses. Completamente de acuerdo. Y aparte también hay que mencionar que están los aranceles a los metales, ¿no? El aluminio, el acero Mm, y el cobre, y también lo que se venga con farmacéuticos, que en estos momentos no claro. sabemos todavía, vamos a saberlo la siguiente semana, el 1 de agosto, ¿no? Eso es lo que es gravísimo, ¿no? El tema de que estamos teniendo noticias cada semana, se pueden estar pateando la lata un poco, pero al mismo tiempo, pues los inversionistas te dicen, yo necesito certidumbre, yo necesito que me digas con claridad cuáles son los planes para poder anticipar cómo voy a hacer mis proyecciones de 2026, 2027. La negociación tendría que estar empezando un poco con mayor fuerza ya para octubre de este año y tendría que completarse en julio del 2026, pero hasta el momento no hay ninguna indicación de que esto va a ser tan rápido como Estados Unidos ya lo dijo el fin de semana. No va a ser una revisión, va a ser una renegociación profunda y esto pues ya nos deja ver que no va a ser tan fácil ni tan rápido como algunos esperaban y yo creo que esto va a terminar por golpearnos un poco más en términos de la inversión en México. Perfecto. Ahora, regresémonos un paso, por favor. Ya nos decías, puede ser que haya un pequeño margen para que México acabe creciendo, haya una ligera Sí. expansión a lo largo de este 2025. ¿Cuáles son las áreas que estarían apoyando más a esta expansión o a que por lo menos no haya Ujú. una contracción? Sí, lo destacaba al principio de la plática y el tema del consumo ha sido muy sorpresivo, ¿no? Y está anclado en la historia de las transferencias, de los subsidios del gobierno, que han tenido un empuje bastante fuerte ya desde hace varios años. Es cierto que el gobierno federal ha enfriado las cosas en términos del gasto público en este año precisamente para lograr reequilibrar o por lo menos estabilizar el gasto contra el ingreso federal, pero no ha sacrificado la parte de las transferencias y los subsidios. Y esto ha sido un apoyo muy importante para que el consumo tenga todavía algo de firmeza en algunas áreas. Esto se ha compaginado con mayores salarios, persistentes salarios mínimos al alza. No son 20% como fue en el mandato anterior, pero en el mandato de Sheinbaum ya es una expectativa de que van a estar aumentando entre el 10 y el 12% en los próximos años. De tal manera que todavía hay espacio para que en términos reales pues, tengamos ese crecimiento y el consumo pues, por lo mismo se ve todavía bien. Ahora, este impulso se va a ir perdiendo, ¿por qué? Pues porque estamos viendo que ya el empleo se está contrayendo en el sector formal, estamos viendo que las empresas están teniendo mayor cautela, el mismo consumidor cuando está viendo las perspectivas globales y domésticas de la economía dice, bueno, mejor voy a bajarle un poquito el consumo porque no sé qué va a pasar mañana. Es el factor precautorio que en general también tiene o tiende a tener un efecto negativo en el mediano y largo plazo sobre la actividad económica. Entonces, estamos siendo cautos, pero creemos que el consumo tiene impulso, de tal manera que si las cosas siguen bien y la inversión no se cae tan fuerte y al mismo tiempo la demanda externa continúa de la mano de una economía en Estados Unidos que va a crecer entre el 1.5 y el 1.6 este año y el que viene, pues nos da algo de apoyo para pensar que sí podríamos haber estado mal en términos de nuestra negatividad con respecto a todo el año, y a lo mejor, como bien dices, podríamos estar creciendo un poquito, ¿no? Ahora, estas proyecciones siempre son difíciles de anticipar, nosotros hay que darle un poco de margen de maniobra, entonces creemos que podría ser entre el 0 y el 1% de una manera amplia, pero yo creo que más puntualmente el riesgo está de que crezcamos hacia el 0.5% en todo el año en lugar del 0% que traemos. Perfecto, Gabriel, todavía faltan algunas cosas porque creo que ahí precisamente el consumo también, una parte va a ser la inflación y que de eso también van a derivarse decisiones de política monetaria. Nos hace falta platicar eso, entonces te invito a que te mantengas con Así es. nosotros para el siguiente bloque. Nosotros, y le doy las gracias por haberse mantenido durante el corte, Gabriel Lozano, economista en jefe para México de JP Morgan. Nuevamente, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hombre, a ustedes, gracias por tenernos. Pues entonces ya estábamos hablando del consumo, mencionábamos que es uno de los motores que pues ha ayudado a que la economía de nuestro país no haya tenido un desempeño tan pues negativo como el que se esperaba Ujú, ujú. para los primeros 6 meses del año. Sin embargo, el impulso puede irse desacelerando, puede irse viéndose cada vez menos y algo que puede afectar en esto precisamente es, ya lo decías, uno, las decisiones de compra que tengan los consumidores porque pues viendo el panorama pueden decir, ¿sabes qué? Mejor guardo algo del dinero que tengo. Y por el otro lado, que es algo que eventualmente siempre tiene que mencionarse en este sentido, es la inflación. ¿Por qué? Porque Así es. has tenido un repunte que de todos los economistas y de la gente involucrada en esto, pues pocos lo veían o pocos le han prestado tanta atención, por ejemplo, como el subgobernador Jonathan Heath. Yo recuerdo que lo entrevistamos a inicios de años y él decía, pues hay que tener cuidado con los recortes de la tasa de interés porque puede venir un repunte en la inflación. Corte a 6 meses después, ya 7, pues estamos viendo que así que está sucediendo. Sí, efectivamente hay elementos muy puntuales en la economía mexicana que limitan mucho la corrección, el ajuste de los precios a la baja. Hemos batallado, bueno, el Banco de México ha batallado para llevar la tasa de inflación, el ritmo de crecimiento de los precios a un ritmo por abajo del 4%. Históricamente, el 4% ha sido la norma. El Banco de México, pues muy atinadamente lo que busca es mandar el mensaje de tenemos que llevar al 3% y no moverse de ahí. No quieres cambiar el objetivo porque pierdes credibilidad. Entonces yo creo que lo están haciendo bien en términos de mandar un mensaje de reconocimiento, de hay que ser ya más cautos, de ir bajando un poco a un ritmo más lento en lugar de recortar 50 puntos base, medio punto porcentual, pues ahora aparentemente van a estar cortando un cuarto de punto porcentual por reunión. Nosotros creemos que hay espacio para llevarla hacia el 7% a final de año, precisamente por todos estos elementos de cautela con respecto a la actividad económica. Es cierto, no es aparentemente una contracción tan fuerte como se anticipaba, pero dado que venimos de una tasa de interés del 11.25% hace un par de años, pues necesitamos llevar una tasa a un nivel que sea más congruente con el largo plazo, con de nuevo reanimar, digamos, todo este entorno de actividad económica que nos permite estar un poco más constructivos con respecto al mediano y largo plazo. No creo que estemos en una situación que apremie detener el ciclo de bajadas, como lo piensa el subgobernador Jonathan Heath, precisamente porque tenemos ese grado de restricción monetaria que todavía nos permite ir poco a poco, le permite al Banco de México. Pero es muy importante lo que dices de la parte inflacionaria, ¿no? México sí ha tenido problemas en décadas anteriores, ha sido difícil llevar la tasa de inflación a niveles más bajos. Empezamos a ver justamente que ya la inflación subyacente, que es el componente que refleja mejor las condiciones económicas, digamos, el traslado de segundo orden. Cuando aumentan los salarios, pues aumentan los precios de los restaurantes. Cuando aumenta el precio de las frutas y verduras, las carnes, el huevo, pues tienen también un efecto potencialmente mayor sobre algunas categorías que efectivamente estamos viendo que ha aumentado. Entonces, ya algunos de los gobernadores de la Junta de Gobierno han dicho hay que tener cuidado y vámonos con calma, ¿no? La inflación ya está bajando, eso sí, del 4.3% en el mes de junio. Se anticipa que el dato de mañana, que es para la primera quincena de julio, baje a tasa anual hacia el 3.6. Es una caída importante, aunque está reflejando lo que se llama el efecto estadístico base. Es decir, que el año pasado era una inflación muy elevada en la primera quincena de julio, ya se ha comportado a un nivel mucho más estable, de tal manera que permite esto que la inflación baje por abajo del 4. Entonces esto le va a permitir a Banco de México de nuevo retomar las bajadas en la decisión de agosto, aunque a un ritmo, como te decía, menor. Y también creo que a la hora de observar la inflación, debe de haber distintos motivos por los cuales no estamos o no se está logrando la contención y que llegue nuevamente al rango del 3% más o menos un punto porcentual. Podríamos pensar a lo mejor de algunos efectos que no estaban siendo esperados. En una de esas, en la cuestión del agro, por ejemplo, ahora que no se ha Mm. podido exportar el ganado a los Estados Unidos por esta cuestión del gusano barrenador, puede ser que haya algún impacto por ahí, pero vamos, ¿qué Claro. otras cosas son las que pueden estar afectando para que no se logre entrar en este 3% más o menos un punto porcentual? Es otro punto importante a destacar y que tiene que quedar bien claro cuando entendemos el proceso inflacionario, que precisamente cuando hablamos de inflación es precisamente porque hay un incremento generalizado, ¿no? Ya tenemos a lo mejor no un impacto tan grande o consistente en algunas categorías, no tenemos los efectos que se observaron en la pandemia, en la cual vimos incrementos exagerados precisamente por cómo el consumidor empezó a consumir, pues
muchos bienes y dejó de consumir servicios. Entonces vimos esa reconfiguración en los precios que hoy por hoy está ya normalizándose a un patrón mucho más prepandemia, pero justo tenemos ese tipo de choques que son no previstos, en el cual pues tienes una imposición de una tarifa o te restringen las exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues de repente ya sea por miedo, porque tienes esa restricción en Estados Unidos, entonces el consumidor doméstico, el mexicano, está cambiando a consumir pollo, está cambiando a consumir pescado. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la demanda de estos productos y también aumenta los precios de estas proteínas, de tal manera que tenemos lo que se llama el efecto sustitución y que tiene un rebote, digamos, que también afecta la dinámica de precios no subyacentes, es decir, aquellos precios más volátiles dentro del agro. Tenemos algunas categorías que también se han visto afectados por condiciones climáticas en el pasado. Esto también tiene que ver con los rebotes que llegamos a observar en algunos precios muy particulares. Interesante que la temporada de lluvias aparentemente ha sido bastante mejor de lo que se anticipaba y esto podría empezar también a anticipar que en los próximos meses va a haber un ordenamiento bastante bienvenido por Banco de México en términos de la dinámica de precios al productor, que de hecho tienen, digamos, una relación muy importante con los precios al consumidor y ya estamos observando también que los precios al productor están bajando. Ahora, Gabriel, hemos platicado ya del crecimiento de la economía, hemos platicado de la inflación, tasa de interés, ya platicamos también en cuestiones de empleo. Algo que tú quieras destacar del reporte de JP Morgan, de lo que ustedes analizaron acerca de la economía, que digas, esto no lo estábamos observando hace 6 meses, o esto pues es algo que hacia los siguientes 6 meses, el siguiente año puede afectar. Pues justo la importancia de este análisis o rebalance de las cosas a mitad del año es bien importante para seguir destacando que las sorpresas favorables que observamos en la primera mitad difícilmente se van a mantener en los siguientes meses. Ahora, sí estuvimos equivocados, y eso siempre hay que destacarlo, pero se están enfriando las condiciones económicas. Sí estamos observando menor creación de empleos. Estados Unidos también está teniendo una menor dinámica en algunos sectores productivos. La relación comercial es tan importante que sí vamos a tener una consecuencia menos favorable en los próximos meses, trimestres. Lo que no estemos teniendo positivamente este año, muy posiblemente se vaya a observar en el 2026. Con esto quiero decir que en la medida en que estemos revisando al alza el crecimiento este año, al siguiente año no estamos moviéndonos mucho. O sea, seguimos esperando un crecimiento entre el 0.5 y 1% en tasa anual. Esto, en términos de lo que hemos crecido históricamente, pues es bastante malo. Si de por sí en México potencialmente tenemos un crecimiento alrededor del 1,5, pues estar hablando que un crecimiento de 1% después de un estancamiento económico y después de una década en la que crecimos menos de 1% en promedio, pues estamos en una situación bastante delicada de perspectivas económicas. Y bueno, creo que lo que faltaba destacar es precisamente lo que mencioné brevemente al principio, que es viene la discusión del acuerdo comercial, que en el contexto de las tarifas, pues Canadá y México están muy a la defensiva de qué es lo que viene y esto va a tener pues, un desenlace bastante complicado y largo que el mercado no está anticipando. Pues Gabriel Lozano, economista en jefe para México de JP Morgan, de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy temprano y pues una interesante charla con respecto a la economía nacional.